Pasamos brevemente a la mezcla. No puedo profundizar en cada uno de ellos, pero seguro que alguno de estos componentes, o la mayoría de ellos, son popularmente conocidos. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta? Lógicamente la ecualización. Tenemos que tener en cuenta la ecualización. ¿Qué se pretende con la ecualización? Brevemente. Nosotros tenemos un espectro audible, que en nuestro caso, en teoría, porque sabéis que esto se va perdiendo con los años, va de 20 hercios a 20 kilohercios. O sea, se supone que cuando nacemos tenemos una capacidad auditiva hasta 20 kilohercios. ¿Cuál es el problema? Que la contaminación acústica, los excesos, en fin, este tipo de cosas provoca, bueno, la propia edad provoca que vayamos teniendo una pérdida auditiva progresivamente y a determinadas edades ya no llega a esos 20 kilohercios, pero nosotros manejamos ese espectro audible mediante el ecualizador. Es decir, los diferentes ingredientes, los diferentes elementos que vamos a utilizar para nuestra producción musical, los tenemos que colocar dentro de ese espectro. Es decir, tiene que estar todo ahí, de los 20 hercios a los 20 kilohercios. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay instrumentos que compiten por las mismas frecuencias. ¿Qué problema nos podemos encontrar? Que nosotros tenemos un instrumento, tenemos un bajo, incorporamos el bombo, incorporamos un sinte con notas graves. Cuando tenemos varias cosas que compiten en las mismas frecuencias, se produce lo que se llama el masking, se enmascaran. Es decir, vamos a empezar a subir faders y vamos a notar que hay instrumentos que directamente han desaparecido. ¿Qué ha pasado con estos instrumentos? Han sido enmascarados por otros instrumentos. Esto lo conseguimos con la ecualización. Lógicamente, conlleva conocer en profundidad todos y cada uno de los parámetros de los ecualizadores, tipos de ecualizadores, filtros, lo que son las partes de la ecualización. Vale, el siguiente punto es la dinámica. ¿Qué controlamos con la dinámica? Controlamos cuánto nivel de señal máxima queremos manipular o nivel de señal mínima queremos manipular. Os pongo un ejemplo muy ilustrativo que se entiende perfectamente. Grabamos un bajista. El bajista empieza tocando notas suaves, con una intensidad determinada, una intensidad baja, pero hay momentos en los que aumenta esa intensidad. Entonces nosotros vemos que la dinámica es muy grande entre las partes más suaves y las partes más fuertes que ha interpretado. ¿Qué es lo que hace la dinámica y lo que hace el compresor, uno de los elementos que se utilizan para controlar la dinámica? Acortar esa distancia. Es decir, que las notas que ha tocado tan suaves no suenen tan débiles, es decir, esas se levantan un poquito, y lo que ha sonado tan fuerte, que no suene tan fuerte, se baja un poquito. Es decir, se equilibra la interpretación. El problema de la dinámica es que últimamente se ha abusado mucho de la utilización de los compresores y la dinámica. Y la dinámica no deja de ser en el fondo un elemento musical que forma parte de la creación. Esto se ve clarísimamente en la música clásica. Escuchamos partes de la orquesta sinfónica que suenan muy en pianísimo, muy suave, y grandes fortísimos que suenan muy fuerte. Esa dinámica la música comercial no la tiene, es muchísimo más plana. Escuchamos el inicio de una canción donde hay un cantante y un solo elemento acompañando y suena al mismo nivel que cuando suena la batería y suena todo. Eso es la labor que ha ejercido el compresor nivelando todas las diferencias de nivel que hay entre cada uno de los instrumentos. Es decir, abusar de estos elementos tampoco es bueno, pero es un elemento a tener en cuenta dentro del proceso. Los efectos, lógicamente, tenemos que utilizar efectos. Los efectos se utilizan para la mezcla. Daros cuenta que en un estudio de grabación se utiliza microfonía cercana. Es decir, se intenta capturar lo mínimo posible las condiciones acústicas del estudio. Es lo que se llama close miking. Se me ha metido una interferencia por aquí. Ah, no, vale, perdona. Es lo que se llama close miking, os decía, ¿no? Es decir, captar lo más cerca posible la fuente con esa direccionalidad de la que os hablaba antes para que las condiciones acústicas del estudio se capten lo mínimamente posible. Hay veces que sí es interesante aprovecharlas, pero el procedimiento habitual es que se utilice una microfonía cercana y luego se intente emular condiciones acústicas mediante procesadores de efectos. Por ejemplo, yo capto mi voz con una microfonía cercana y luego pongo un efecto donde intento emular la acústica de un estadio, o de una catedral, o de una habitación. Son diferentes tipos de efectos que se pueden utilizar. Bien, niveles y paneo
tiene que ver con que, lógicamente, cada uno de los faders que componen cada uno de los tracks de las pistas que nosotros vamos a utilizar para la mezcla tienen que ser nivelados, dando mayor prioridad o mayor presencia a los elementos que queramos que destaquen más y dejando en segundo plano aquellos que nos interesa dejar en segundo plano. Algo que nos ayuda también dentro de una configuración de una mezcla en estéreo es lo que se llama el paneo, es decir, llevar a derecha o a izquierda los elementos que más nos interesen. Hay cosas que no se suelen panear. Por ejemplo, no es normal escuchar una mezcla y que un bombo esté paneado al lado izquierdo, ¿no? O sea, hay elementos que siempre se llevan al centro y otros elementos que intentan abrir un poco nuestra percepción estéreo, ensanchar nuestra percepción estéreo. Solo basta con escuchar con auriculares una mezcla de una manera mínimamente analítica y comprobar cómo determinados elementos como el bombo, en muchos casos la caja, el hi-hat, van al centro y las cuerdas, los coros, por ejemplo, la voz principal suele ir al centro, los coros están llevados a los extremos. Funciona un poco ese tipo de cosas. Y finalmente haríamos el bounce sobre el máster que hayamos creado después de todo el proceso de mezcla. Bien, aquí tenéis una breve captura de un ecualizador. Lógicamente lo que hacemos es a determinadas frecuencias darle más o menos decibelios, es decir, le añadimos ganancia, le añadimos dBs en esa determinada frecuencia o se los podemos quitar también. Aquí tenéis un ejemplo de un compresor. No podemos entrar, no tenemos tiempo para entrar a valorar, a analizar cada uno de los componentes, pero la función sería un poco la que yo os digo. Simplemente os cito el threshold o umbral, que es uno de los parámetros que tenemos ahí. Digamos que lo setearíamos, lo fijaríamos en aquel punto donde nos interesa que el compresor empiece a actuar. Es decir, queremos que el compresor empiece a actuar cuando la señal supere esta determinada intensidad. Ahí actúa el compresor. Si está por debajo, no actúa. Es un poco lo que se setea con el threshold. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de efectos. Reverb, delay, chorus, flanger. Tenemos un amplio espectro de efectos que se pueden utilizar desde el punto de vista de la mezcla o directamente. Bien, estoy teniendo aquí un delay como ejemplo ilustrativo. Muchas gracias al técnico. Y bueno, y efectos como el flanger, el chorus, que se utilizan un poquito más de una manera más creativa. Aquí tenéis otra vez la captura del fader de Logic, donde tenéis un ejemplo del paneo. Fijaros aquí, el más 32 es que está llevado al canal derecho, ese elemento. No quiere decir que haya desaparecido el canal izquierdo, sino que le damos prioridad a ese canal derecho. Y lógicamente el nivel del fader, que en este caso está en menos 3,2 dBs. Vale, el último paso de la mezcla, antes de ver brevemente, hacer una pequeña demo con Logic, sería la automatización de los parámetros. ¿Qué hacemos con la automatización de los parámetros? Es muy simple. Podemos hacer que el propio dispositivo nos mueva determinados elementos de manera automática. Os he puesto un ejemplo muy ilustrativo que es el caso del volumen. ¿Qué es lo que hago aquí? Selecciono como elemento de automatización el volumen. En este caso, hago que el volumen vaya decreciendo de 0 decibelios a menos 2 decibelios y vaya aumentando progresivamente hasta menos 1,4, baja a menos 7,6, vuelvo otra vez a 0. ¿En qué se traduce esto físicamente? Visualmente podríamos decir en el caso de la pantalla del ordenador, en que el fader baja y sube automáticamente. Es lo que estamos haciendo con la automatización. Si nosotros tuviéramos una consola, una mesa controladora, ese fader se automatizaría también, es decir, físicamente veríamos como el fader baja y sube con la automatización que nosotros hemos escrito en el software. Se puede automatizar absolutamente todos y cada uno de los parámetros, elementos del compresor, elementos de la ecualización, que la ecualización vaya cambiando, que se aplique o se deje de aplicar un efecto. En fin, hoy en día se puede automatizar absolutamente todo. Para que os hagáis una pequeña idea de lo que sería la ubicación de cada elemento en una mezcla, os he puesto esta breve captura. Es uno de los manuales que se manejan para la enseñanza de la mezcla de audio. Se llama The Art of Mixing, de David Gibson.
Un libro ya de los años 80, pero que sigue estando totalmente vigente para aprender técnicas de mezcla. Este autor lo que hace es, mediante estas ilustrativas pelotitas en un espacio tridimensional, considera la mezcla, digamos, desde 3 puntos de vista: la altura, la profundidad y la anchura. Es decir, nosotros con todos estos elementos que os he dicho, el ecualizador, el compresor, los efectos, podemos hacer que un elemento esté más presente, esté menos presente, podemos llevarlo hacia atrás, lo podemos llevar hacia la derecha, hacia la izquierda, mediante el paneo, y le podemos dar más o menos altura mediante las frecuencias que nosotros podemos manipular mediante la ecualización. Es decir, podemos hacer que el bombo esté ahí presente en una frecuencia grave, podemos filtrar determinados elementos como el high synth que tenéis ahí, es decir, un sintetizador que solo suene en frecuencias agudas. Y en definitiva, ¿qué es lo que intentamos con esto? Intentamos situar cada uno de los elementos que componen nuestra mezcla en ese espacio tridimensional, haciéndolos todos perfectamente audibles, con mayor o menor presencia, pero que no desaparezca ninguno de ellos. Ese es el objetivo y esa es la idea que nos podemos plantear. Bueno, os pongo brevemente un vídeo de una demo, es una canción bastante ochentera, aviso, donde se ve un poco cómo interaccionan todo este tipo de elementos, tal y como os digo, según la teoría de David Gibson. Bueno, vais viendo como los elementos que están a derecha o están a izquierda han sido directamente paneados desde el punto de vista de la mezcla, ¿no? Cómo aparece el teclado paneado a la izquierda y cómo aparecen elementos que están más presentes o menos presentes en función de la ecualización o de los efectos que hayamos aplicado en cada caso. Bien, brevemente el último paso, no me da tiempo ya a entrar muy en profundidad, sería el mastering. ¿Qué es lo que hacemos con el mastering? Después de todo el proceso de mezcla, digamos que ya tenemos nuestro máster configurado, lo que hacemos es que ese máster tiene que tener un tratamiento determinado. A ver, lo normal es que el mastering se haga en un estudio aparte por un ingeniero, que son ingenieros especializados en esta labor de mastering. Pero actualmente estas plataformas DAW tienen aplicaciones para poder llevar a cabo este proceso de mastering también. Es decir, crear nuestro producto hasta el final, hasta el producto ya plenamente terminado. El único concepto con el que me gustaría que os quedarais es la maximización. Es decir, tiene muchas más labores el mastering, eso está claro, pero uno de los objetivos principales es elevar la ganancia de ese archivo del cual nosotros hemos hecho la mezcla final a los niveles que se exigen, que exige un poco el mercado, la industria musical, ¿no? Niveles quizás excesivamente altos y que van un poco en detrimento de la dinámica, pero bueno, eso es una discusión que está ahí latente, no tenemos tiempo para entrar en ella, pero la maximización sería, es decir, nosotros tenemos que escuchar ese producto final al mismo nivel que podemos escuchar cualquier otro producto que podemos adquirir de producto musical, ¿no? De la industria musical. Lógicamente tiene otros procesos como el balance espectral, volumen aparente, imagen estéreo, bueno, pero ya sobre el máster definitivo y no sobre cada uno de los elementos individuales, que es lo que hemos hecho en el proceso de mezcla.